Muchísimas gracias, Tere, por la introducción y gracias a Carlos, a Demetrio y un honor estar el día de hoy aquí con todos ustedes, con los colegas periodistas que estamos reunidos para hablar de este tema, la libertad de expresión y los medios de comunicación. Me parece que ahorita estamos en un momento en donde hay dos factores. El primero es que tenemos a un presidente que se ha forjado en base en antagonismos, buenos y malos, amigos y enemigos. Siempre ha habido amigos y enemigos en su radar. Y en esta ocasión, uno de sus grandes enemigos es la prensa. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que el ejercicio periodístico atraviesa por un momento en donde el reto que tenemos es que la gente se acerca a nosotros para afirmarse más que para informarse. Entonces, esto viene pues de años antes, no tiene nada que ver el presidente López Obrador, pero pues esto hace que el reto sea doble, porque en un entorno así, pues informar es más complicado. Lo que digamos, así sea completamente sustentado, no va a informar a los otros. Y ya el hecho de que tenga uno que decir los otros habla mucho de cómo estamos y en qué momento se encuentra la prensa. Entonces, lo que digamos, por más sustentado que esté, no va a cambiar de opinión ni va a informar a los otros, sino va a reafirmar a este público que se ubica y se identifica con nosotros. Y esto es un reto, pues como decía, ya estaba aquí desde antes de que López Obrador fuera presidente y me parece que es un reto que se presenta no solamente en México, sino en gran parte del mundo. Ahora, creo que también hay que agregar que este antagonismo que tiene con la prensa y con pues con los periodistas, es algo que no, como decía, no es exclusivo de México. Se habla mucho de cómo Donald Trump ha, habla de la prensa y se expresa sobre ella, pero aquí me parece que el presidente López Obrador supera a Donald Trump, porque cuando volteamos a ver Estados Unidos y cómo se refiere el presidente Trump respecto a la prensa y a los periodistas, Trump llama a la prensa el enemigo del pueblo, no dice que es su enemigo. Y en cambio en México, AMLO sí cree que la prensa que lo critica es porque es su enemigo. Y además de esto, pues me parece que hay que agregar un dato interesante, que es que se habla tanto de López Obrador como un genio de la comunicación, que ya sorprende hablar de que alguien que habla a la velocidad a la que habla el presidente, con las pausas con las que lo habla, sea considerado un genio, pero pues me parece que esta genialidad de la que se habla del presidente López Obrador se refiere a cómo habla, lo que dice. López Obrador no es un político que se molesta hablando de políticas públicas, él prefiere pontificar. Y entonces eso le genera mucho más eco. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién tiene más eco? Si tuviéramos a un presidente que hablara de un plan de seguridad que empieza A, B, C, puntos que se van a presentar para el Congreso, para su aprobación, o un presidente que dice, pórtense bien, porque si no, los va a regañar su mamá, ya déjense de balandronadas. Pues tiene más eco eso. Entonces, la prensa tenemos que vivir con un comunicador como ese, que no se va a molestar por presentar políticas públicas. Todo este contexto me parece que nos coloca a nosotros como periodistas y a los medios de comunicación en una situación de perder, perder. Porque si reportamos las locuras que hace o dice el presidente, caemos en la trampa de hablar de sus ocurrencias. Ahí está, por ejemplo, el avión presidencial. A veces pues decimos, por ejemplo, en mi podcast, ya no vamos a cubrir el tema del avión presidencial. Es una babosada ese tema, ni se va a rifar el avión presidencial. No hay que hablar de eso. Pero, pues si no se habla de los temas que está poniendo el jefe del Ejecutivo sobre la mesa, también estamos renunciando a hacer nuestro trabajo. Entonces, me parece que eso nos coloca en una situación de perder, perder. Y además existe este otro fenómeno, que entre más aberraciones diga y haga el presidente, más cobertura logra. Y los medios de comunicación serios
pues lo van a cuestionar y lo van a criticar más por este tipo de aberraciones. Y entonces esto le permite al presidente voltear y decir, ya ven, están en mi contra, son mi enemigo. Entonces, me parece que ese es un reto importante que tendríamos que enfrentar o al que nos vemos confrontados los periodistas en este momento, en donde, pues, para el presidente la prensa es mentirosa, corrupta o vendida. Y si el tema le duele al presidente sobre el cual se le critica, pues entonces es las tres cosas a la vez. Cuando se descubre una falla en el gobierno o en el gabinete o en el propio presidente, la reacción, en lugar de corregir el acto, lo que vemos es a un presidente que redobla su acusación hacia la prensa por un lado y cobija a sus cercanos. Ahí hemos visto el caso de Manuel Bartlett, recientemente el de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que se niega a ponerse una mascarilla cuando entrando al súper le pide el policía amablemente que lo haga. Y bueno, pues todo esto genera evidentemente una sociedad muy polarizada, que en lugar de creerle al trabajo periodístico, reafirman lo que el presidente les dice: la prensa es mentirosa, es corrupta y es vendida. Aquí hablando de la prensa vendida, porque algo que dicen que se dice a cada rato, es que con este gobierno ya no hay chayote, ya no se le está pagando carretadas de dinero a los medios de comunicación. Ya no hay chayote, como si nos acordamos este libro de Enrique Serna, muy bueno, que salió el año pasado, El vendedor del silencio, el chayote ya no funciona como entonces, ¿verdad? O sea, ya no es te pago, te regalo, te envío botellas de vino, ya no es eso. Pero pues yo quiero saber qué son las múltiples cuentas de bots en las redes sociales que atacan a los que informan algo que le incomoda al presidente. ¿Qué es esta página que se llama Regeneración? ¿De dónde salen los recursos para mantener una página? Los que hemos tratado de tener una página, yo tengo mi página de internet, sabemos lo difícil que es y lo costoso que puede ser. Está este hombre sin censura media, Vicente Serrano. ¿Cómo de la nada se vuelve el personaje que se vuelve? Y, por ejemplo, hoy, desde ayer a las 6 de la tarde, puso un tuit en contra mía y las hordas de bots y de seguidores que atacan no tienen comparativo con algo orgánico. O sea, digo, llevamos utilizando redes sociales desde hace tiempo, no es como que uno no se puede dar cuenta de la diferencia. ¿Quién le paga a Vicente Serrano y quién mantiene su canal de YouTube que se llama Censura Media? ¿Qué son los otros canales de YouTube que vemos que constantemente tienen un activismo pro el gobierno, anti cualquier cuestionamiento a este? El Nopal Times, 24 Noticias Oficial, El Chapucero, Oro Sólido, Nancy Rodríguez, que está ahí parada todos los días en la mañanera para preguntarle al presidente que cómo le hace para parecer un corredor keniano por ser un roble. ¿Qué es dossier político? ¿Qué es Sin Línea MX? Entonces me parece que pues el chayote es distinto ahora. Y bueno, por no hablar de qué pasa con esta frontera entre los medios públicos y el uso oficial que se le está haciendo en este gobierno a Notimex, que bueno, por no hablar de lo más reciente de este ataque coordinado a sus críticos, promueve a la primera dama cantando y las ocurrencias que veamos de ella. ¿Qué es el Canal 11 transmitiendo la mañanera del presidente pues como si fuera el canal oficial de Palacio Nacional? Entonces, me parece que, para resumir, en tema de comunicación, podríamos decir que estamos ante un presidente que utiliza las 4 Ds respecto al periodismo. Desacredita al crítico, distorsiona los hechos, distrae sobre el tema importante y deslumbra a la audiencia diciendo cualquier barbaridad para que se cambie el tema. Hasta ahí dejaría mi comentario inicial. Muy interesante escuchar a todos. Bueno, creo que, por ejemplo, hoy hay una noticia, salió desde ayer en la tarde, que me parece, pues, me parece interesante, vamos a ponerlo así. En Brasil
los principales medios de comunicación decidieron que ya no van a plantarse ahí afuera del Palacio de Alborada a cubrir todo lo que dice y hace el presidente Bolsonaro. Ya no lo van a hacer porque dicen que, bueno, el hijo de Bolsonaro se refiere a la prensa escrita como prensa extrema y dicen ya no vamos a seguir cubriendo los actos de este gobierno en tanto no asegure dejar de violentar a los periodistas del país. Entonces, me parece pues, que ahí vemos un ejemplo de algo que podría ser interesante. A mí me parece muy lamentable cómo cubrimos las mañaneras en el país, en donde pues básicamente resaltamos algo de lo que dijo el presidente con un insert y tan tan y no hay un chequeo de datos. Digo, da igual, creo que es importante contar cuántas veces atacó o cuántas veces dijo A, B o C o D, pero me parece fundamental pues seguir pensando en hablar con la verdad. El Washington Post, viéndose enfrentado a un presidente como Donald Trump, pues tiene ahora en su diario, a partir de la presidencia de Trump, el Democracy Dies in the Darkness, hasta arriba y en su página de internet y en, en todo el donde tiene una publicación el Washington Post, tiene este logo, Democracy Dies in the Darkness, la democracia muere en la oscuridad. Me parece que por más que yo diga que estamos en una situación de perder, porque si cubrimos, le damos más leña para que diga que los medios estamos mintiendo, somos vendidos y somos corruptos, por otro lado, no lo podemos dejar de hacer. Y también me gustaría retomar pues esto que decía Nicolás, que es pues que no, bueno, que no podemos exactamente dejar de hacer nuestro trabajo, que tenemos que tratar de ser más propositivos. Y hablabas de un tema de legislación, Nicolás. El hecho de que aquí en México sí al presidente no le gusta cómo hace una cobertura, un medio de comunicación, siempre tenga el yugo de que te retiran la concesión como una amenaza, pues es un vicio terrible que no nos permite a los periodistas hacer nuestro trabajo. En Estados Unidos, cuando Trump llegó a decir, le quiero quitar la concesión a CNN, pues todos los periodistas se voltearon y se burlaron de él y dijeron, no sé de qué está hablando el presidente. Entonces, me parece que tendría que haber una corrección y no sé por dónde pueda salir, pero pues así como los grandes cineastas la semana pasada lograron ponerse de acuerdo para por el momento detener la desaparición del fideicomiso o del Fidecine, pues en México tratar entre los periodistas ponernos de acuerdo para buscar la manera en que se legisle de tal forma que los medios no estén tan sujetos al poder. Sería una propuesta, digamos, en medio de todo este panorama.